Hola, 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 gente piñatera. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, aquí Hugo reportándose junto a Luciana en un episodio más de Piñatas Contentidad. Bueno, en esta oportunidad le queremos compartir el proceso de un personaje de la serie Skibidi Toilet, creo que es el nombre, Skibidi Toilet. Uno de los personajes de esta serie se llama Speakerman, ¿sí? Después también está Cameraman, o a Speakerman también le dicen Titán, Titán, no me estoy acordando ahora en este momento, pero lo voy a aclarar abajo, ahí en los textos, ¿sí? Y su canción favorita, perdonen mi inglés, ¿sí? Pero la canción que hace famoso a este personaje se llama Everybody Want to Rules the World. ¡Ah! ¿Cómo estoy aprendiendo inglés, eh? ¡Qué capo que soy, eh! Gente querida, miren, le queremos mostrar este proceso y queremos agradecer a Luján. Ella es de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Ella con nosotros está desde hace muchos cumpleaños, ¿sí? Pero la última vez, si ustedes nos siguen en el canal, compartimos un Stitch que se animó a hacer con los videos, los procesos que compartimos acá en el canal. Eso es, la verdad, es maravilloso, es espectacular. A nosotros eso de verdad que nos llena el alma. Te mandamos un saludo enorme, Luján. Espero que disfrutes de este proceso. Les cuento que este video teníamos programado subir otro video de el Capitán América, ¿sí? Una versión bebé, pero a pedido de Luján, y como a ella se le aproxima el cumpleaños, entonces, y como quería hacer para su hijo, quería hacer, que le gusta mucho este personaje, quería ser Speakerman, ¿sí? Speakerman o Titán también se llama. Es de la serie Skibidi es un trabalengua esto. Skibidi Toilet. Así se llama, señores. Lo voy a dejar así, sin editar, sin nada, para que vean que detrás de esto también, detrás de los procesos, también nos divertimos un poco. Gente querida, acá en este momento estamos colocando la cinta que abre la piñata, ¿sí? La parte de abajo. Recuerden que utilizamos una cinta que es de regalo y tiene 2 centímetros de ancho. Colocamos 2 líneas y dejamos la tira que es para colgar. Nosotros le pusimos acá en 2 cámaras. La idea era que puedan ver bien cómo lo hacemos. Entonces tienen la vista de un lado y la vista del otro, de la piñata, del tambor sería, ¿no? De la parte de colocar las cintas. Cuéntenos ahí abajo si les resulta práctico verlo así. Dejen un comentario si les resulta práctico o no. O sea, de última pueden pausar el video, pueden adelantarlo, pueden volver para atrás para ver cómo lo hicimos o cómo hacemos la colocación de la cinta. Acá le mostramos en un cuadro principal, mostramos una parte, y en uno de los cuadros pequeños mostramos de la pantalla principal, mostramos la parte de adentro. Y también les dejamos ahí arriba del lado derecho lo que sería cómo colocamos la cinta, la parte de arriba, que es la cinta para colgar. Estos fueron grabados en dos piñatas distintas, con un solo equipo, con un solo celular. Así que los animamos a hacerlo, nos animamos a compartir sus procesos. Creen su propio canal de YouTube, compartan lo que les gusta hacer. Si les gusta hacer flores, compartan videos. La verdad que hay muchas personas, al igual que tú, que les gusta hacer manualidades. Qué mejor que conectar con ellas para compartir conocimiento, ¿sí? O experiencias. Esa es la parte más linda. La verdad que recibir los mensajes que ustedes envían al canal es gratificante. A nosotros nos inspira a seguir compartiendo, ¿sí? Así que nada, gente querida, nosotros agradecido acá desde Argentina a todos los lugares que llegamos, o a todos los lugares que ven los videos o los procesos, y si les sirve, y si crean piñatas, y si llega con alegría, si crean felicidad, si son contentidad, si son del mundo contentidad, todo eso a nosotros nos gusta. Así que nada, gente querida,
Y si estás viendo en un canal que no comprendes el español, nosotros ponemos subtítulos, así que podés activar tranquilamente el subtítulo si no estás viendo desde algún lugar que no hable el idioma español. ¿Sí? Así que nada, en todos los videos, en los últimos videos que fuimos compartiendo, fuimos colocando el subtítulo para que puedas comprender lo que decimos. ¿Sí? Así que eso también suma a la comunidad. Un cartón, y a todo esto colocamos silicona fría, ¿sí? Silicona fría o silicona caliente. Recuerden que cuando es plástico, la silicona caliente lo que hace es, obviamente los quema, pero en el caso del cartón, la silicona caliente pega súper bien. Acá nosotros siempre utilizamos silicona líquida porque si nos equivocamos, nosotros lo podemos corregir al instante. En cambio, si es silicona caliente, se pega y podemos romper el material o algo con el que estamos trabajando. Los materiales, como lo ven al principio, lo que utilizamos son cinta de enmascarar, cinta de pintor, cinta de papel también le dicen. ¿Qué más? Utilizamos silicona fría, utilizamos el cartón reciclado. Recuerden que nosotros el cartón lo conseguimos en un supermercado. Y al principio, cuando arrancamos, siempre cuando arrancás un proyecto, como en el caso de piñatas, está bueno contar con la gente querida. Nosotros decimos la gente querida. ¿Por qué? Porque son las personas que siempre están dando vuelta o siempre te siguen en tus locuras. ¿Te ha pasado que hay alguien o una familia que te está apoyando siempre ahí? Cada cosa que arrancás, ellos están. Bueno, en este caso nosotros tenemos a la familia Miño. Le mandamos un saludo enorme, agradecemos enormemente su colaboración constante, sin compromiso, con solamente estar, con su presencia, compartiendo las cosas que hacemos. En este caso particular, al principio, Luciana, su hija, la hija mayor de la familia Miño, ella nos eligió a nosotros como sus padrinos de confirmación. Entonces conectamos súper bien, la verdad que es una chica muy divina, es hermosa, es bonita, y ella trabaja en un restaurante. Bueno, en ese restaurante de cartón en su momento, en su momento nosotros íbamos a buscar ahí, y ella nos guardaba las cajas y íbamos a buscar los días jueves o viernes. Dependía de la disponibilidad, ¿no? O de lo que había en stock en ese momento. La verdad que cuando arrancamos así. Estaba la familia Miño, nosotros, metiéndole ganas, juntando cosas, y arrancamos el proyecto de piñata. Agradecidos y abrazos enorme a la familia Miño por estar siempre con nosotros. Siempre agradecidos. Bueno, y después también teníamos otro contacto que es un supermercado. Ahí vamos a buscar el cartón, que también son los días jueves o viernes, que son los días que reponen las galletitas. Y esos cartones están impecables. Entonces vamos a buscar a un supermercado también el material principal o la materia prima para hacer las piñatas. Elegimos, cuando arrancamos esto, como nuestra vida cambió rotundamente, que la verdad que cambió rotundamente, desde que descubrimos un montón de cosas, un día les voy a contar o arranco a contar. Bueno, hago un resumen así no se quedan con las ganas. Bueno, nosotros trabajamos en relación de dependencia. En mi caso me tocaba trabajar en una casa de electrónica. En Argentina se llamaba Compumundo en su momento. Bombonazo o Luciana trabajaba en una casa de carteras como vendedora. En mi caso era administrador de un depósito, y ella trabajaba como vendedora en una marca una marca de carteras, se llama Tropea acá en Argentina, y nosotros trabajamos en relación de dependencia. La cuestión es que estar en relación de dependencia, si estás arrancando, está buenísimo, ¿sí? Arrancar en el mundo del dinero sería, ¿no? Entonces, somos oriundos de la provincia de Corrientes, acá también en Argentina, y vinimos a Buenos Aires a buscar la oportunidad. Pareja joven, nosotros dos chiquitos, aprendimos a convivir, nos hicimos novios, aprendimos a convivir. Tuvimos mucho tiempo alquilando en varios lugares, en este caso fueron 2, y alrededor de 11 o 12 años más o menos tuvimos en relación de dependencia. Hasta ese punto
todo súper bien, nosotros proyectando, vivíamos súper bien, podíamos pagar el alquiler, pero era algo que no nos llenaba, sería la palabra, era como que algo faltaba. Siempre buscando en el mundo de los eventos, ¿sí? Bombonazo siempre buscando en el mundo de los eventos cosas, decoraciones, cosas para hacer fuera del trabajo, cosas que a nosotros nos permita disponer de nuestro tiempo como nosotros querramos, ¿no? Y no depender de un trabajo, poniéndole obviamente la mejor voluntad, la mejor actitud, pero es un ambiente de trabajo, en relación de dependencia. Y eso no quita que tiene muchas cosas particulares que uno, si tiene ganas de hacer otras cosas, siente que está desperdiciando su tiempo. Bueno, eso es lo que nosotros sentíamos. De ahí, por un largo periodo, trabajamos en relación de dependencia, pero con ese ruidito o ese carpintero picando en nuestra cabeza en búsqueda de otra cosa que nos llene el alma, sería, ¿no? De estar cómodo. Me indemnizan a mí, ponemos un negocio y ese negocio era una cafetería, era un drugstore y era un lugar en donde estábamos 24/7 sería, estábamos ahí trabajando. Luciana, mientras tanto, seguía en la fábrica como vendedora de carteras y en un momento del negocio, como el negocio requería más volumen de personas y en ese momento estaba trabajando solo, deja su trabajo y se viene a trabajar conmigo en el drugstore. Estaba bueno porque era lo nuestro, era lo que nosotros elegimos, ¿viste? Pero ahí comienza toda una debacle espectacular, hermosa, que nos llevó a un camino que para nosotros impensado porque no lo teníamos planificado. Nosotros elegimos colocar un negocio, pero sin saber hacer un negocio. Esa fue una de los aprendizajes. Decidimos colocar un negocio lejos de nuestra casa, o sea que teníamos que viajar. En ese momento no teníamos movilidad para viajar y volver a nuestra casa. Y ese negocio duró un periodo de alrededor de entre 6 y 8 meses. Los últimos 2 meses no fuimos a trabajar porque literalmente nos cansamos. Ese negocio para nosotros fue una escuela enorme. A partir de ahí, nosotros seguíamos pagando el alquiler del negocio, pero no lo abríamos. Bueno, vinimos a casa, trajimos todas las cosas al negocio, vendimos el negocio y con lo poco que quedó subsistimos por un periodo. Nosotros sabíamos lo que no queríamos y esta es la parte más importante del relato. Nosotros sabíamos lo que no queríamos. No queríamos trabajar en relación de dependencia. Esa fue, creo que, la decisión más importante que hemos tomado a partir de ese momento. Entonces, obviamente, al no saber y estar solamente educado para relación de dependencia, tendríamos que aprender de nuevo cómo sería trabajar para uno mismo, cómo sería administrar nuestro tiempo, cómo sería crear algo. Todo eso tuvimos que aprender desde cero porque no nos habían enseñado, nosotros lo aprendimos simplemente por curiosidad. Entonces ahí fuimos vendiendo cada cosa que teníamos en nuestra casa, vendimos nuestro vehículo, vendimos nuestra heladera, vendimos las mesas, vendimos todo, no quedó nada en nuestra casa. Lo único que quedó éramos nosotros y nuestros perritos, nuestras mascotas. Eso es lo único que nos quedó de ese momento. Y a partir de ahí, gente, vieron las líneas que se hacen en el mercado de las acciones que algunas suben y otras bajan. Bueno, nosotros fuimos hasta abajo, pero de verdad hasta abajo, Fuimos a vender en ferias, vendíamos lo que teníamos, pero siempre en la búsqueda del dinero, siempre en la búsqueda del resultado, ese resultado que nos permite a nosotros seguir subsistiendo, porque en realidad lo único que hacíamos vendiendo nuestras cosas era subsistir.
Y cuando terminamos de hacer todo esto, ahí caemos en un pozo sin fondo, ¿sí? En donde encontrar el culpable parecía que era solamente abrir una puerta, y fueron tomas de decisiones tuyas, tomas de decisiones mías, y así. Hasta que llegó un punto de inflexión en donde dijimos, bueno, y esto está buenísimo, ¿por qué? Porque descubrimos y aceptamos que tenemos que aprender cosas nuevas. Entonces, no teníamos a los dos. Estaba Bombonazo conmigo, o yo con Bombonazo. Y los dos teníamos que salir adelante. Listo, a partir de ahí empezamos a aprender cosas nuevas. Fuimos a aprender a tejer, fuimos a aprender a reparar celulares, fuimos a aprender a reparar computadoras, fuimos a soldar, fuimos a hacer electricidad, fuimos a aprender gasista, hicimos construcción en seco en Durlock. Todo esto fueron capacitaciones que íbamos los dos y lo hacíamos. Y de verdad que por más que no esté el dinero en ese momento, que era solamente la búsqueda de algo que nosotros podamos hacer, fue la parte hasta enriquecedora y más linda, porque era lo que nosotros queríamos. Si bien no estaba la parte del dinero solucionada, pero era lo que nosotros queríamos, gente. O sea, era la cosa que nos permitía a nosotros estar juntos, poder disfrutar de los fines de semana, poder leer juntos, poder estudiar juntos. Eran cosas que como pareja uno, al estar en relación de dependencia, no las hace, porque está todo el día trabajando y cuando vuelve a su casa viene cansado y disfrutan prácticamente nada de la vida porque se pasan trabajando. Esa rutina nosotros sabíamos que no la queríamos de nuevo, entonces por eso arrancamos este proceso. Y la parte más linda es que estábamos juntos. Y estando juntos, gente, es una hermosa locura. ¿Por qué? Porque si uno tiende a tirarse hacia abajo, estaba la otra persona en contención o apoyando o empujando y así fuimos pasando los días. Esto fue un periodo bastante largo porque nosotros esto arrancamos en 2015. Y me quedan 4 minutos para resumir todo esto. En 2015 arrancamos todo esto, vendimos el negocio y nos vinimos a vivir a nuestra casa. Y a partir de ahí arrancamos todo este proceso que fue en debacle, o sea, fue hacia abajo. Hasta que le podemos decir que a mediados de 2017 más o menos, antes de pandemia, un poco nos equilibramos, ¿sí? Encontramos las piñatas, encontramos hacer letras para alquilar, como empezamos a crear sería la palabra correcta. Antes vendíamos, se terminaba el dinero, pero nosotros no creábamos. Entonces, a partir de 2017 empezamos a crear. Y esa parte fue interesante porque uno sale hacia adelante creando y creando comunidad. Y así salieron las piñatas y así empezamos a vender piñatas. Y este proceso, la verdad que desde que arrancó fue genial. Y estamos a hoy que es 2024, en ese camino elegido. Pareciera que es el más difícil, pero es solamente una toma de decisión. Nosotros cuando tomamos la decisión de elegir el camino menos transitado, tuvimos que abrazar a la incertidumbre. Esa es la parte más linda, ¿sí? Dejar la seguridad del trabajo, del fin de mes y de ese sueldo que te mantiene por 40 o 50 años dentro del sistema y siempre proyectando, siempre soñando y nunca logrando lo que uno quiere, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros no queríamos repetir el patrón de nuestros padres, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a crecer personalmente, espiritualmente, como pareja. Esta nueva etapa de pareja, señores, tiene algo mágico, algo extraordinario, porque al abrazar la incertidumbre nosotros elegimos el punto de no retorno, elegimos no mirar hacia atrás y mirar solamente hacia adelante. Pero estábamos preparados, el alumno, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, dicen, ¿no? Bueno, nosotros en ese momento, justo en ese momento, aparece un gran maestro, un gran mentor, ¿sí?
la persona que nos abrazó, pero no desde la parte física del abrazo, sino desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu. Esa persona revolucionó todas nuestras vidas porque nosotros hasta ese momento lo que sabíamos era solamente trabajar como empleados. Ahora teníamos que trabajar como autoempleados y esta parte es la parte más interesante porque teníamos que aprender cosas nuevas, ¿sí? Para lo que nosotros queríamos lograr. Pero disponemos de nuestro tiempo, disponemos de nuestras ganas, estamos los dos, Bombonazo y yo, nos acompañamos cada día, nos elegimos cada día y eso convierte todo en un vehículo que es fácil de manejar, ¿sí? Porque con amor todo se puede, gente linda. Así que nada, hasta acá llegó la primer parte de nuestra historia. Si quieren una segunda en donde aprendemos de nuestro mentor, con gusto se lo compartiremos. Les mandamos un abrazo gigante, los queremos y si todavía no estás suscrito, hacelo porque de verdad que la otra parte de nuestra vida te va a encantar. Gracias, gente querida, un abrazo grande, los queremos.